recopilar todas las voces, reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500,000 usuarios mensuales, sin invertir un solo peso, totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de jueves 24 de junio de Ecos del Quinceo. Tengan ustedes la más cordiales de las bienvenidas. Los invito a que se queden con nosotros a lo largo de esta hora porque vamos a revisar bastante información del deporte michoacano y obviamente del Atlético Morelia, porque el día de ayer se dio a conocer que Diego Jiménez deja de ser delantero canario y ahora va a ser de los Toros del Celaya. Analizaremos esta baja, qué tanto va a afectar al equipo que dirige Ricardo Baliño, además de que, bueno, varios delanteros como Eduardo Pérez ya tampoco está en el plantel. Analizaremos también cuáles son las otras bajas a la par de Diego Jiménez que ya no van a estar en el equipo y por el contrario, cuáles son los jugadores que sí continúan en este camino para el torneo Apertura 2021 de la Liga Expansión MX. También hablaremos de Michoacán FC, que sabemos que sigue con esas visorías donde han ido muchísimos jóvenes y vamos a tener una entrevista exclusiva donde nos van a platicar más al respecto, y también de la Liga TDP hablaremos con Cocodrilos de Lázaro Cárdenas, que no lograron su objetivo de ascender, pero vamos a ver cuál es el balance que hace este equipo costero de la temporada que acaba de finalizar. Pero antes de entrar de lleno a la información, saludo a mis compañeros que me acompañan el día de hoy. José Manuel, como siempre los jueves engalanas la mesa de Ecos del Quinceo. Muchas gracias, Micho, buenas tardes. Y también, por supuesto, a Humberto Torres, que, híjole, Diego Jiménez, ¿qué piensas de esa baja? Bueno, ya presupuestada, ¿no? Creo que ya sabíamos y ya conocíamos que Diego Jiménez pues no iba a continuar con el club. José Manuel, muchas gracias por acompañarnos, Mitch, muchas gracias, y pues invitar a toda la gente que se quede el resto de la hora con nosotros. Así es, pues ya con esta bienvenida también los invito a que nos dejen su opinión en los comentarios. Ya saben que ustedes cuentan muchísimo lo que piensen al respecto de cada uno de los temas que vamos aquí analizando. Y vamos a entrar de lleno con la información. Diego Jiménez ayer fue anunciado no como baja del Atlético Morelia, no como tal, de esta manera nos dimos cuenta, sino porque los Toros del Celaya lo dieron a conocer como un gran refuerzo. Llamaba bastante la atención, se sabía que no estaba en Morelia, ya se había especulado un poco sobre su salida y que tal vez pudo haber sido alguna moneda de cambio con Sergio Vergara, que sabemos que viene procedente de los Toros del Celaya, aunque creo que son jugadores que tienen condiciones diferentes. No sé tú qué opinas, José Manuel, pero ya dos delanteros de los que eran tus titulares no van a estar para el próximo torneo. Pero eran bajas que se veían venir, Mitch. Tampoco era una cuestión innegable ni indudable. Yo creo que más bien se tardó un poquito el Club Atlético Celaya en darlo a conocer. Desde la semana pasada ya se estaba manejando que se iba al Celaya, y no me extrañaría que de pronto también viéramos a Edu Pérez por allá, sobre todo por este intercambio que se ha estado también manejando entre los Arana, que van para allá, que no van a estar, que sí, me parece que era normal. Lo ideal para la afición, lo ideal para el equipo hubiera sido estar contando con estos jugadores más Vergara, ¿verdad? Eso creo que hubiera hecho total eco en la afición, hubiera sido espectacular verlos jugar, si bien condiciones distintas, me parece que hubieran amalgamado muy bien en esa delantera canaria, y bueno, sin embargo, ahora se tendrá que plantear en un refuerzo, un delantero, me parece que es lo que le falta al equipo, un 9 potente, no alguien más ahí. Y bueno, ya con la llegada también del portero ya se está empezando a ver un cuadro más armado, más fuerte, y vamos a ver qué sorpresas más
nos amparan de aquí en adelante, ¿no? Así es, Diego Jiménez, que llegó el torneo anterior a suplir a Gustavo Ramírez. Humberto, ya son 2 torneos donde tu delantero, el que más ha sobresalido, se termina por ir. ¿Hay algo más dentro del plantel que no pueden retener a los jugadores? Porque en el caso de Diego Jiménez sabemos que ya tiene 32 años, venía de la Liga de Balompié Mexicano y acá sorprendió, pero no lo pudiste retener. Bueno, yo creo que lo malo en el Atlético Morelia es que juega en Liga de Expansión. En el caso de Gustavo Ramírez se termina yendo precisamente por lo mismo, y en el caso de Diego Jiménez, pues mucho tiene que ver como moneda de cambio el tema de Sergio Vergara. A mí no me asusta que la salida de Diego Jiménez, ¿por qué? Porque ya vimos que salió Gustavo y llegó Diego, y de forma inmediata dio resultados. Yo creo que yo tengo confianza en la capacidad de la directiva del Atlético Morelia para encontrar un reemplazo natural y que evidentemente funcione de la misma manera o con la misma importancia que en su momento lo hizo Gustavo Ramírez, que en su momento lo hizo Eduardo Pérez, que en su momento lo hizo Diego Jiménez, y ya están poniéndose las pilas. Ahora están volteando al mercado extranjero para poder traer a un 9 que sea el referente en ataque para el Atlético Morelia. ¿Tienes ya información al respecto? Un peruano. Un peruano. Tengo entendido que hasta este momento hay negociaciones con un peruano. No quiero decir el nombre todavía porque, por respetar fuentes. Claro. Pero bueno, ahí está la información. Pero está la información, o sea, sí, es joven, evidente. ¿sabes? Es mayor de 23 años, pero sí es menor de 27 años. Ronda entre esa edad, y es un delantero con condiciones interesantes, que ha tenido pasado también con la selección peruana. Entonces, al igual que Melgarejo, que tuvo un pasado con la selección paraguaya de inferiores, bueno, aquí el refuerzo que se está hablando, pues al menos ha tenido oportunidad de formar parte de las prelistas de Perú, de la selección mayor. Entonces, para mí eso habla muy bien. Los peruanos aquí en Morelia, pues solamente ha funcionado Rui Díaz. Eso es mi temor, es que los peruanos, no funcionó Ávila, no funcionó Ray Sandoval, ¿no? Andy Polo, también otro muertazo. Entonces, eso es lo que me preocupa. La cultura del peruano en Morelia no ha sido la mejor. Entonces vamos a ver ese periodo de adaptación. Es que yo considero que cuando se encontró a Raúl Rui Díaz, como que dijeron, aquí está la mina de oro, vamos a estar trayendo a jugadores peruanos, pero evidentemente no terminaron muchos por dar los resultados. Rui Díaz es el ejemplo claro de encontrar un jugador que no venía ni siquiera con gran cartel, sino con pues incluso malas cuestiones, ¿no? Por lo que había hecho en el Mundial. Pero vamos con esta pregunta, José Manuel: ¿cuánto le pesará al equipo de Ricardo Baliño la ausencia de su goleador del torneo anterior? Mira, ya lo acaba de contestar Humberto, me parece que ya más clara la respuesta. No creo que pese, en el sentido de que si estás buscando a alguien de condiciones similares, evidentemente el puesto va a estar bien acomodado. Ahora, ya de que lleguen y esté este nuevo refuerzo, se adapte, no se adapte, la clásica de que a ver cuánto tiempo de adaptación y todas esas jaladas que para mi gusto no deberían ser en un jugador profesional. El perico donde quieres verde. Claro, ¿no? Al final te puedes adaptar a unas ciertas cosas que son más bien extra cancha, pero en el cuadrito verde que jugar, o sea, yo no le veo mayor problema. Te traen a una buena ciudad, te traen a una buena casa, te traen a un buen espacio, como para que te estés preocupando por temas de a ver si se adapta. No, en el cuadrito ahí es donde te entiendes con los compañeros y punto. Ahí tienes que dar la cara, el do de pecho, ser profesional. Eso yo creo que no debe estar peleado. El esquema va a ser el siguiente, va a seguir siendo el mismo, y como lo dijo Humberto, en su momento se fue Ramírez, llegó Edu Pérez, se quedó Edu Pérez y llegó Vergara, Jiménez. Diego Jiménez, es que perdón. se pintaron el cabello azul, los dos, ¿no? Entonces, de pronto, no creo que más allá, y estamos en la Liga de Expansión, tampoco es una liga que te exija de más, ¿no? Creo que un buen refuerzo con un buen cartel tiene para hacer las cosas bien. Sí, yo creo que sí debe de llegar un delantero. Lo que me preocupa es cuando ya el sábado tienes tu primer partido amistoso ante León, y a mí sí me gusta que los refuerzos lleguen para hacer la pretemporada y que no lo terminen por anunciar ya casi cuando vaya a arrancar el torneo que inicia el próximo 27 de julio. Yo sí creo que lo deben de anunciar lo más pronto posible. Es decir, más allá de Sergio Vergara, Humberto, sí, verdaderamente hace falta un centro delantero como tal denominado un 9 dentro del plantel del Atlético Morelia. Tiene que llegar sí o sí, porque si no creo que sí va a quedar esa zona pues muy endeble.
Sí, de acuerdo, incluso me atrevo a decir que hasta el armado, el dibujo táctico de Ricardo Baliño va a cambiar. Nos tenía acostumbrados a un 4-4-2 con esa pareja de delanteros con Edu Pérez y Diego Jiménez, pero al no haber un centro delantero nominal y al tener realmente la información de que solamente va a llegar un 9, yo me atrevo a pensar que va a cambiar un 4-2-3-1, poniendo a Diego Martínez a lo mejor como un enganche y pasando a la banda a Sergio Vergara, que es donde mejor lo vimos con Celaya, en ese doble pivote, Luis Pérez con Eduardo del Ángel, por izquierda Gael Acosta y en punta, bueno, el peruano que vaya a llegar. Yo creo que no me asusta la baja de Diego Jiménez, es algo que vamos a ver continuamente en la Liga de Expansión. A lo mejor sí preocupa un poco que se haya ido a uno de los rivales por el que va a competir por el título, el Atlético Morelia, pero como bien mencionaste, ya Dieguito Jiménez ya está grandecito, Dieguito Jiménez no tiene una forma física espectacular, la calidad es suprema, pero la forma física sí preocupa un poco. Sí, la verdad es que la condición de Jiménez muchas veces se criticó, pero terminó por dar los resultados. Acá lo que yo considero que fue bomba lo de Sergio Vergara, porque muchos, y me incluyo, pensamos que iba a ser una dupla con Diego Jiménez. No sé qué tanto se demerita de cierta manera, José Manuel, que, trajiste un fichaje bomba como Sergio Vergara, así me atrevo a denominarlo, pero estás desmantelando algunas otras áreas. Pero es que es normal, el equipo no compite por nada, es un torneo de chocolate, es nada más mantener el gusto de la afición, el tener cautiva a la gente, de pronto... Pero también es importante, José Manuel. Sí, es importante, pero es porque no ganas nada. Sí, yo estoy de acuerdo. No te da el boleto, pero te da dinero también. Sí, pero no te da prestigio, y al final... No, prestigio sí da, el trofeo da prestigio en la categoría que sea, y para el Atlético Morelia es obligación levantar el trofeo. Yo sí creo que el torneo es de chocolate, estoy completamente de acuerdo, pero no por eso se debe de dejar de lado la exigencia que tiene el Atlético Morelia en la Liga de Expansión, porque siempre exige ser protagonista. Pero al final, si no has hecho todavía una estructura de fuerzas básicas, va un año el equipo, lo que tú quieras, pero si no estás haciendo el equipo para ser equipo de primera, es muy complicado que puedas mantener refuerzos que no puedes pagar desde ahí. Pero estás obligado a ser campeón, allá de eso. No, más allá de eso, porque estamos hablando del primer equipo, pero estamos hablando de que el equipo está armado o se piensa que se arme para llegar a primera división, en 3 años más que se abra la categoría. Entonces, ahorita se te va uno, no pasa nada, llega otro de igual calidad, no pasa nada, el hueco se tapa. Y como dice Humberto, la figura táctica va a cambiar, pues sí, es la misma que utilizó al principio cuando empezó Atlético Morelia, el primer torneo. O sea, esa es la alineación ideal para Baliño, que le gusta jugar esa alineación, lo hacía con Zacatepec mucho tiempo, lo hizo con el Puebla. Entonces, a él no le preocupa porque tiene las piezas en el orden que necesita. Aquí lo importante es ver, más allá de eso, todavía creo que falta reforzar un poquito la defensa. Todos hablamos de la delantera y del 9, pero nadie está poniendo atención en la defensa. También. La media cancha ya está tapada, esa no creo que haya mucho problema. Pero más allá de eso, hay que recordar, tu mejor hombre sí se te fue Víctor Milke en defensa, y no tienes a alguien todavía ahí. Se habla de Charlie Guzmán, que está a prueba y que está entrenando con el equipo y que vamos a ver si pasa o no pasa. Tengo una primicia de Carlos Guzmán, por si de una vez en el siguiente bloque, ¿les parece? Vamos a una pequeñísima pausa y regresamos con más información del Atlético Morelia. No se despegue. Muchas gracias por continuar con nosotros. Les reitero la invitación para que nos dejen su opinión en los comentarios, porque vamos a seguir hablando del Atlético Morelia. Humberto, nos comentabas al término del bloque anterior que tienes información de Carlos Guzmán. Platícanos. Bien, ya hablábamos el día de ayer que Carlos Guzmán pues estaba entrenando con el equipo, que estaba a prueba. Ya existe un arreglo económico con el futbolista campeón del mundo sub-17 en el 2011 y está a falta de exámenes médicos para
hacerse oficial la contratación, el regreso, la llegada del Kaiser Michoacán, ¿no? El Kaiser Michoacán de expansión. De expansión El Kaiser ahora. de expansión. El Kaiser de expansión, Carlos Guzmán, pues es altamente probable que se oficialice el movimiento en los próximos 2 días. Sí, creo que es una gran noticia que le das a la afición, mi querido Humberto, porque ya se hablaba que estaba entrenando, evidentemente iba a ser difícil que ya que estuviera entrenando le dieran un no, pero qué bueno que lo pusieron a prueba, ¿no, José Manuel? Porque te encuentras a un jugador que viene de una lesión complicada con Necaxa, que no tuvo tantos minutos y que ahora tengas un tanto más de esa inteligencia deportiva, probar al jugador, a ver si responde y te sirve y ok, lo fichas. Sí, vamos a ver, porque también, aunque se ha hablado mucho de él y es un gran jugador, tiene calidad, las lesiones la verdad es que no lo han dejado ser, ¿no? Era un jugador que se proyectaba con mayor capacidades para jugar en equipos más importantes y la realidad es que las lesiones nunca lo dejaron trabajar. Ahora, en ese mismo sentido, las pruebas médicas tienen que ser puntuales porque de nada te va a servir ficharlo si a la mera hora lo vas a tener en la banca otra vez como lo tuviste a Loich por toda la temporada. Entonces, tiene que ser un movimiento inteligente, más allá de los gustos y la afición y que todo el mundo quiere jugadores que ya hayan vestido la playera y que sientan los colores. Yo creo que el tema tiene que ir por el lado de la conveniencia del club. A veces tenemos que dejar más allá un poquito... de su pasado rojiamarillo, ¿no? No, pero más allá de todo lo que tú quieras, porque la afición exige y está bien en exigir, pero también tú como directiva tienes que pensar en tu plantel, en tu economía y en saber si verdaderamente vas a traer a alguien que te va a resolver o te va a dar más problemas. Entonces, por eso de las pruebas médicas me parece extraordinario, me parece que es un gran jugador, será un gran elemento, que me parece que jugaría como central por izquierda, en la misma posición que estuvo jugando Milke, me parece que haría la posición con Ledesma. El Zuli. Sí, exactamente. Los centrales, ¿no? Exactamente, ¿por qué? Porque ahí tienes un hueco muy grande y tener a Brian Salazar por el lado izquierdo, en donde, bueno, ya tendrías para desahogar la partida de Juan Vega y de Gallegos. Entonces, se está armando bien el equipo. Si esa noticia que bien nos da Humberto termina haciéndose ya realidad y Charlie se integra, será muy buena noticia para el club, pero más importante aún, que Carlos se encuentre bien, que tenga un extraordinario torneo y que otra vez pueda, ojalá, llegar a Primera División. Sí, sin duda. Eso sería lo ideal, ¿no? Sin duda será un buen refuerzo ya cuando se haga oficial, aunque aquí tenemos información gracias a Humberto Torres. Tenemos por acá un gráfico de las altas ya confirmadas del Atlético Morelia. Vamos a analizar cada una de ellas rápidamente. Rodrigo Melgarejo, que tiene 19 años, muy joven y que, bueno, ya ha tenido incluso llamados con su selección. Mario Trejo, que también él ya tuvo pasado rojiamarillo, que llega a reforzar también la zona de la defensa. Seleccionado también. Sí, también seleccionado. Además de Diego Abella, que viene a reforzar la delantera. Hay que ver también qué tanta oportunidad se le va a dar a Abella. También está en otra de las altas a Javier Ibarra, que también tiene 23 años, además de Brian Salazar, Santiago Ramírez en la portería. Humberto, ¿qué te parecen estas altas ya confirmadas del Atlético Morelia? ¿Te gustan? Pues la verdad no me gustan del todo, salvo el caso excepcional de Sergio Vergara. Me parece que todos los demás futbolistas son planes a futuro o que realmente no vienen a ser o a tener un protagonismo o a reemplazar a los futbolistas que fueron piezas elementales de la campaña pasada. Yo no veo aquí a un reemplazo de William Mejía. Si de concretarse lo de Carlos Guzmán, sí podría haber entonces lo del Víctor Milke. Juan de Dios Vega, no veo un reemplazo natural de Juan de Dios Vega. Me parece que el armado de la plantilla no tiene ni pies ni cabeza, en mi opinión, porque todavía faltan diversas posiciones. Tienes muchos defensores que podrían ser titulares. Tienes a Trejo, tienes a Zurita, tienes a Guzmán ahora, tienes a Melgarejo, a los nuevos refuerzos, pero ¿quién tienes en la contención, por ejemplo? ¿Quién es el recambio cuando Luis Pérez o Eduardo del Ángel no esté? Sí. En las bandas también. Exacto. Tienes a Magaña y en la otra banda, ¿quién tienes? ¿Cuál es el recambio? Entonces, sí, me parece que hay falta de variantes. Y que incluso vimos, por ejemplo, en el torneo Guardianes 2020, en la semifinal, que Baliño se quedó sin banca con la expulsión de Luis Pérez por ahí, la de Ulises Zurita. Creo que siempre es bueno tener una banca. Y aquí tenemos ya en sí a los jugadores del Atlético Morelia que están confirmados. Son 17 los elementos. Javier El Zuli Ledesma, de 33 años, que defensa, al igual que Ulises Zurita, de 24 años, en la misma posición. Luis Pérez, de 32, en la media cancha, que creo que también es de los jugadores pilares
pues en esa área de la cancha. Gael Acosta, 28 años, bueno, que sabemos que aporta mucho en la delantera, al menos el torneo anterior lo hizo bastante bien. Sergio Vergara, 27 años, que juega más como extremo por izquierda. Diego Cortés, medio ofensivo, al igual que Kevin Magaña. Eduardo del Ángel, que sí, como bien mencionas, Humberto, la lógica sería que va a ser el suplente de William Mejía, aunque tiene la vara bastante alta. Javier Ibarra también está confirmado, Brian Salazar, Diego Abella, Santiago Ramírez, el tercer portero, Rodrigo Melgarejo, Mario Trejo, el Rifle Núñez y Sebastián Huerta. Son los 17 elementos. ¿Cuántos jugadores faltarán, José Manuel? Me parece que todavía el torneo pasado estaban registrados pues 25, todavía faltan algunas áreas. No, pero no se trata tampoco de llenar por llenar. Aquí claro. Yo creo que por tener unos 22, 23, máximo 24 es suficiente, siempre y cuando tengas 2 por posición, y generalmente en defensa central y en delantera tienes que tener 3. Entonces, o en portería, que en este caso, ¿no? También son 3. De acuerdo totalmente en esta parte, como William Mejía no vas a encontrar otro jugador en la Liga Expansión. Sencillo, por eso el chavo va a dar el salto a primera división, porque no había otro con esa calidad, eso es innegable. En el caso de Víctor Milke, pues si llega Charlie Guzmán, es una buena... digamos, un reemplazo, pero seamos honestos, vaya, al final esta liga es muy complicado de pronto hacer contrataciones bombas estelares. Las mayorías o los que se pueden haber pensado a lo mejor que pudieran llegar al equipo están yéndose a primera división, sobre todo al San Luis. Eran de los jugadores, a lo mejor varios de ahí, que eran los que podían continuar con el proyecto en Atlético Morelia, y es evidente que no van a quedarse aquí. Si tienes la oportunidad de jugar en primera división a quedarte en expansión, lógicamente te vas a ir para allá. Claro. Tienes que ir a probar las mieles, vas a ir a aprender más, tienes gente que te va a preparar de otra forma. Y vas a ganar más. Mucho más. Entonces, mira, eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que de pronto se nos está olvidando algo. Es un equipo de expansión. Más allá de que se demerita, no se demerita, de que es bueno, no es bueno, el armado, hasta que no se abra, hasta que no se diga, este torneo ya va a haber ascenso, a partir de ahí se va a armar el equipo para eso, pero tiene que llegar primero allá. Tiene que empezar a pulir a los jugadores, tiene que empezar a desarrollar. Yo creo que aquí también hubo un problema muy grave del que no estamos hablando. No, la vicepresidencia deportiva o el director deportivo del torneo pasado no tuvo en cuenta todas las bajas que iban a salir. Y no empezaste a trabajar el acercarte, pues, el que esté, o sea, yo no sé si Patricio Arana, Víctor Arana, yo no sé quién haya sido de los dos, pero no creo que hayan hecho un trabajo de ir hablando ya con los clubes y, oye, ¿sabes qué? Te encargo, queremos ver pláticas, vamos a ir checando. ¿Por qué? Porque precisamente Humberto lo acaba de decir, no se ve ni pies de cabeza de pronto con los jugadores que están llegando. Y el nuevo vicepresidente o el nuevo director deportivo pues está empezando de cero otra vez. Estamos repitiendo lo mismo del año pasado. El año pasado se hablaba de entrenamientos al vapor, equipo al vapor, partidos al vapor. Pero ahora sí hay una pretemporada, hay una sí pretemporada magnífica. No, magnífica. hay una pretemporada, pero no tienes jugadores. ¿O ¿De qué te sirve tener una a... magnífica pretemporada sin tus jugadores? De nada te sirve. Entonces, otra vez está inconcluso esa parte administrativa. Y esa parte pesa. ¿Por qué? Porque no le das confianza, no le das seguridad ni al entrenador, ni al cuerpo técnico, ni a los jugadores. De pronto, muchos de ellos se pueden sentir titulares y les vas a traer más y más. Y entonces, yo estoy desde el principio, tengo ya tiempo trabajando y de pronto me vas a dejar en la banca. Es todo un tema. Al interior del grupo es complicado, son profesionales y lo van a sacar, eso me queda claro. Pero hay que tomar en cuenta toda esta parte de la gestión deportiva, porque estamos hablando semana tras semana, semana tras semana, semana tras semana, de ver a quién demonios van a contratar. Y no se habla de algo ya concreto, conciso. Esta es la plantilla, esto es lo que hay, esto es lo que vamos a hacer. Y a partir de ahí se hace el análisis. Pero estamos todas las semanas hablando a ver, oye Humberto, a ver quién llega esta semana. Ah, mira, creo que a lo mejor llega ¿no? A lo mejor va aquel. Y luego se cae uno y luego llega otro. No es sano tampoco para el equipo. Vaya, y también es un respeto a la afición. Oigan, ellos son los que van a comprar las playeras, son los que van a ir al estadio, son los que van a gastar el dinero. Pues hay que tener para ellos lo que realmente se merecen y darles desde ya la probadita y las mieles de un equipo que va a llegar a primera división próximamente, que eso es lo importante. Que desde la parte administrativa se vaya viendo, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, Patricio Arana no le dio el seguimiento a Gustavo Ramírez, se le vence el contrato y se fue. Entonces creo que a lo mejor si Patricio Arana ya tenía pensado salir de la institución, pues darle un proyecto como tal a Arturo Domenech, quien es quien ahora se va a encargar, o no sé tú si opinas diferente, Humberto. No, sí, yo sí opino completamente diferente, porque a mí me parece que el trabajo de Patricio Arana fue magnífico, salvo
salvo por el tema ahí de que registró un mayor más. Y dejó que ir a vino con Gustavo una multa. Ramírez. No, por eso de que dejó Y ir a que Gustavo fue la Ramírez. burla nacional y nunca había sucedido en la historia del fútbol mexicano, ¿no? Digo, Sí, entonces, no es una salvo gestión. eso. Pero creo que la principal tarea o la principal responsabilidad, como tú bien dices, está en el cuadrito. En el cuadrito fue el líder, y en el cuadrito llegó a la final, y en el cuadrito el otro torneo llegó a semifinal, y fue el segundo equipo con más cantidad de puntos, y el único equipo, el equipo con más puntos que llegó a la final. Entonces, creo que sí, el trabajo de Patricio Arana fue estupendo, dejó las bases sentadas porque hay una base del equipo que se sigue respetando, entendiendo que evidentemente que en esta Liga de Expansión es complicadísimo poder retener futbolistas, y más cuando son de calidad, y más cuando tienes buenos resultados, porque pues más te voltean a ver. Pero, por Pero, ejemplo, José bueno. Luis Higuera en una entrevista para TUDN dijo que que se encargaron del armado del equipo fueron 3: Ricardo Baliño, Víctor Arana y el propio José Luis Higuera. Nunca mencionó a Patricio Arana. No sé si desde ahí ya no había Es que mira, algunas cuestiones. esto es un tema. Esto es un tema de poses. Digo, no por tener el nombramiento significa que vas a trabajar o hacer las cosas. Claro. Evidentemente también, y hay que decirlo tal cual con sus letras, Humberto, Patricio Arana no tenía experiencia de nada. De Bueno, pronto, inteligencia deportiva en Guadalajara, en Zacatepec. Digo, es un tipo muy joven, pero a mí me remembraba mucho el tema de Patricio Arana a Jesús Martínez Jr. guardando toda proporción, porque también cuando Jesús Martínez Jr. llega a León, llega por dedazo de su papá, sí, pero, pero son diferentes Pero ya, las formas. ya tiene y- más experiencia. y son tuvo más diferentes bueno, las en su formas. momento no, en su momento también cuando Jesús Martínez Jr. llega a León, la gente lo reventó. Sí, pero, y con pero ve, justa ve razón. todo lo que hizo en Liga de Ascenso, o sea, también fue diferente, pero no podemos compararlos. Creo que aquí además hay otra cosa, más allá de eso, te quedaste sin 18 jugadores que tenían contrato al final de esta temporada. Eso es una gestión administrativa, eso es una gestión de Patricio Arana. Que no puedas tener 18 jugadores registrados o con arreglados, eso es un problema. O sea, eso no es una buena gestión. Pero si discúlpame. Patricio Arana ya no está, ¿cómo va a ser culpa de Patricio Patricio Arana? Arana Bueno, no debió se haber había dejado ido de tal vez Morelia una y te había planeación. 18 jugadores Pero que no los tenían- contratos en la expansión son a un año. Básicamente pero todos. tenías que de tener todos ya los más o equipos. menos amarrados algunos. O sea, eso es a lo que voy. Ya tenías que haber tenido por lo menos pláticas y decir, te quedas, vamos a hablarlo. Pero con muchos jugadores ni siquiera eso había. Es que en este momento la inversión la están poniendo en la estructura del club, porque todos los jugadores, como bien mencionas, llegan a préstamos y a final de cuentas Sí, porque no hay no se podía ascenso. otra cosa, ¿no? Y En no hay el ascenso, momento. no hay ascenso. Lo importante ahorita del Atlético Morelia es ser un equipo protagonista para que la gente siga enganchada, pero bueno, no hay ascenso, no hay esa obligación. Me imagino y yo espero, y si no sucede, aquí se hablará y aquí se reventará en caso de que cuando hablan de ascenso no tienen a la mejor plantilla, como así lo tuvieron el torneo pasado. Bueno, hay que seguir bajo esa Sí, misma claro, constante. claro. Eso sí tiene que ser bu- constante. Y sí. bueno, también tomar en cuenta que ahorita no hay esa posibilidad de ascender a la primera división. Y Vamos. mira, bueno, nada más para terminar y cerrar, y me parece muy atinado su comentario, Humberto. Morelia de aquí, antes de que ascienda, tiene que estar siempre en los 4 primeros. Sí, Por lo claro, menos. Obligado. claro. Por lo menos. Y por lo menos Fuera de eso- semifinales. fuera de eso es Sí. fracaso. Sí, Sí, de acuerdo, de así es. acuerdo. Fácil, así Ahí- es El gigante de Liga de El Expansión. gigante, los tres No ha ganado coincidimos nada, en no eso. ha ganado Bueno, pero tiene los Que reflectores. gane algo, ya vemos que sí es Vamos gigante. a una pequeñísima pausa y regresamos con más información del deporte michoacano. Con nosotros en su programa Ecos del Quinceo, y me da mucho gusto darle la bienvenida vía telefónica a Marco Torres, quien es uno de los visores de Michoacán FC. Muchas gracias por recibirnos la entrevista, Marco. Gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a comenzar con esta entrevista para conocer más acerca de las visorías que ya ha tenido el equipo de Michoacán FC, donde ya aproximadamente 120 jóvenes estuvieron en estas visorías en los municipios de Jacona, Zaguayo y Zamora. Profe, ¿cómo ha visto a los jóvenes? ¿Qué tal el talento michoacano? Claro que sí, mira, saludos a toda tu audiencia. Un trabajo pesado para nosotros, pero lo hacemos con muchísimo gusto.
por el simple hecho del talento michoacano que tenemos. Nuestro estado es caracterizado por grandes talentos deportivos en cualquier disciplina deportiva. En este caso, hablando de fútbol, tenemos el mayor referente michoacano. Todos conocemos a Rafael Márquez. Claro. El nivel es impresionante. Tenemos jóvenes de todas las edades. Estamos muy contentos, muy satisfechos. Todos los jóvenes que se dieron lugar a la visoría, hubo buenos resultados, muy buenos talentos para nuestro segundo filtro, que ya sería con el cuerpo técnico, Sí. en nuestra próxima sede. ¿Cuáles han sido los requisitos que han tenido que cumplir los chicos? ¿Tienen que haber tenido ya alguna experiencia o verdaderamente puede ir cualquier, desde qué edad, si tal vez un poco más niños o ya adolescentes, a asistir a estas visorías? Sí, claro, mira, desde luego, como se pretende participar en la TDP, en la tercera división profesional, hay por reglamento unas edades que se tienen que cumplir. En este caso, la visoría principalmente la estamos realizando para nacidos del 2001 al 2006. Por el tema de los menores, tiene que estar jugando un menor todo el partido, dos medianos y los demás pues mayores. El requisito, pues no necesariamente buscamos jugadores ya profesionales con un recorrido en el sistema profesional de nuestro país. Tenemos jugadores amateur con una calidad bárbara, tremenda, y es básicamente lo que buscamos, un jugador con unas características impresionantes, que sea muy ofensivo, en lo futbolístico siempre busque más, busque superar, tenga esa hambre, esa garra que caracteriza al jugador michoacano, y además con la clase tremenda que se cuenta, jugadores muy técnicos, muy fuertes, muy rápidos. Marco, buenas tardes. Te saludo Humberto Torres. Una pregunta. De los jugadores visoreados, ¿cuántos ves realmente con un potencial de hacer carrera en este proyecto? Porque bueno, si bien son 120 futbolistas que tienen cualidades interesantes y por eso están en las visorías, ¿realmente cuántos han destacado y qué características tienen? Claro, mira, en lo personal, las visorías que me ha tocado realizar, hay para mí alrededor de 10 jugadores que tienen una clase impresionante, resaltan demasiado sus características en cuanto a lo técnico, en cuanto a la fisionomía, una talla impresionante para su edad, una fuerza, una fortaleza mental sobre todo, que es lo más importante. Sabemos que tenemos muchos jugadores de calidad, pero les falta un poquito trabajar el tema mental. Claro. Y tenemos casos en primera división y en selección, jugadores de una calidad internacional, pero por ahí les falta un poquito de trabajo, ¿no? En lo psicológico, es donde pretendemos trabajar principalmente. Un joven, prepararlo mentalmente, que sea indestructible, con las características físicas, técnicas, fundamentos básicos ya los tienen. Entonces, a veces nos hace falta ese tema de lo mental. Y sí, desde luego que hay mucho material, hay para mí jóvenes muy importantes que pudieran tener una gran proyección, una carrera muy importante a nivel profesional de nuestro fútbol mexicano. ¿Qué tal, Marco? Te saluda José Manuel Díaz. Oye, más allá de esta gran respuesta de los jóvenes, ¿esperaban tanta gente? ¿Esperaban a tantos chicos? Porque me parece que el cupo de 120 lo tuvieron que haber limitado, ¿no? Sí, esperábamos la respuesta favorable con muchísimos jóvenes por el tema que se está trabajando. Michoacán FC es un club que viene desde abajo hasta lo más alto. Se está trabajando todo eso, toda la estructura que se tiene. Se trabaja con un club de primera división. Para eso el trabajo debe ser perfecto, ¿no? Y desde luego aquí uno de los lemas
de trabajo que tenemos es 24/7, 365 días al año. Aquí no hay descansos. A mí si me dicen como visor, ¿sabes qué? En tal región hay jugadores, pues sin problema vamos a buscar, porque es lo que necesitamos ahorita, la búsqueda de ese talento, y cupos no manejamos. Para nosotros es muy importante tener el mayor número y cantidad de jóvenes. Hay algunas regiones del estado que es muy complicado se llegue a realizar alguna visoría o al joven se le apoye para que pueda asistir a alguna ciudad principal de aquí de Michoacán. Sabemos que a veces es muy limitado, ¿no? los lugares y los espacios, y el traslado en cuestión de economía familiar. Venimos saliendo de una pandemia internacional que afectó en todos los ámbitos. Entonces buscamos de esa forma también nosotros de llegar, de buscar a los jóvenes, no que ellos nos busquen, nosotros vamos a buscarlos. Profe, otra pregunta. En un porcentaje, ¿qué tanto peso tienen las cualidades físicas de un futbolista? Técnica, velocidad, fuerza, aceleración. ¿Y qué tanto peso tienen las intangibles? El tema del liderazgo, del esfuerzo físico. ¿Cómo valoran ustedes y qué tiene más peso para ustedes a la hora de evaluar a los futbolistas? Mira, yo creo que va a partes iguales. Si hablamos del tema físico, y lo técnico, lo táctico, para las edades que estamos pidiendo, ya tienen pues un proceso, ya tienen algunos añitos trabajándolo en algunas escuelitas de fútbol, algunos simplemente en el barrio, en su calle, en su cancha, en su equipo, algunos nacen con ese talento. En lo demás, siempre tiene que ser el complemento ideal. Trabajamos aquí como si fuera una balanza y tratar de buscar lo mejor, y el perfil también por cada posición. Tenemos ya algunos jugadores para cada posición donde van aún a competir por ese anhelado lugar en esta gran institución, Fútbol Club Michoacán. Entonces, aquí el tema físico, técnico, táctico, lo deben de tener al 100%, y algo más puede ser la diferencia en lo mental, que hago énfasis en ello, que a veces es lo que nos hace falta, trabajar un poquito en lo mental. Profesor, y más allá de esto, de lo que bien menciona, del aspecto mental, físico, técnico, táctico, ¿qué tan complicado es armar un equipo de fútbol sin tener al cuerpo técnico? No lo veo complicado aún, porque nuestro trabajo ahora es buscar ese talento donde nosotros le vamos a llevar lo mejor del estado, de todo el país, al cuerpo técnico, para que ellos decidan. No queremos pretextos, no queremos excusas después de que no hay material humano. Claro que lo hay, por eso es el trabajo de nosotros, buscar simplemente lo mejor y mostrárselo al cuerpo técnico, y ya ellos deciden su plantilla, cómo poder trabajarlos, cómo poder desarrollarlos y formar este gran equipo que se va a lograr y se está trabajando para ello. Ya para cerrar, Marco, preguntarle, evidentemente, y lo han publicitado en sus redes sociales, las visorías son totalmente gratis, ¿verdad? Y además, si puede invitar a la audiencia por si hay algún michoacano que le interese formar parte de Michoacán FC. Claro que sí. Las visorías de Michoacán Fútbol Club son totalmente gratuitas, no tienen ningún costo. El registro se hace por medio de la plataforma en nuestras redes sociales, la página oficial de Michoacán FC. Ahí viene la liga donde pueden descargar sus formatos de registro, viene todo el procedimiento. Realmente es muy sencillo. En caso de los mayores de edad, pueden llegar sin su registro, sin su responsiva, su carta responsiva, sin problemas. Si algún joven no tiene el acceso a las redes sociales por alguna situación, no importa, nosotros estamos esperando
no hay ningún pero, ninguna traba por algún joven que por alguna situación no haya tenido la oportunidad de registrarse. Sin problema lo estamos esperando y lo estamos buscando. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, Marco Visor de Michoacán FC. Mucho éxito en todas las fechas que faltan todavía. Claro que sí, nos hace falta bastante trabajo y no solo cuando conformemos el equipo, seguimos trabajando en ello, te digo, 24/7, 365 días del año. Buscamos el campeonato, queremos ser el mejor equipo inicialmente de la TDP y estamos trabajando para ello. Pues muchísimas gracias, mucho éxito y bueno, vamos a seguir en contacto. Bonito día. Y antes de irnos a la pausa, justamente vamos a checar las próximas fechas, las visorías de Michoacán FC. El próximo 25 de junio, es decir, mañana van a Ciudad Hidalgo. El 28 de junio van a Lázaro Cárdenas, el 30 de junio van a Apatzingán, ya en el próximo mes, el 2 de julio se sigue trabajando en las visorías en Pátzcuaro, Michoacán, el 6 de julio van a La Piedad y el 8 de julio van a Los Reyes, Michoacán. Por si usted es de alguno de estos municipios, si tú eres un joven que tienes esas ganas de ser futbolista, pues esta es una gran oportunidad con Michoacán FC. Vamos a una breve pausa porque aún nos falta más información por analizar en este jueves. Muchas gracias por continuar con nosotros ya en la recta final de este programa, edición jueves 24 de junio. Vamos a cerrar el programa, compañeros, con la Eurocopa, que sabemos que ya están definidos los octavos de final, así quedaron definidos de la siguiente manera. Gales va contra Dinamarca, Holanda va contra República Checa, Inglaterra contra Alemania, Suecia contra Ucrania, Croacia va contra España, la selección de Francia va contra Suiza, Italia contra Austria y Bélgica contra Portugal, compañeros. Humberto, ¿cuál es para ti el duelo más atractivo? ¿Quiénes crees que avancen a los cuartos de final de esta Euro? Nada, desde luego que Bélgica contra Portugal me parece el partido más interesante, no solamente por la actualidad de los dos equipos. Hay que recordar que Bélgica pues es la eterna promesa, ha sido un equipo que ha sido protagonista en competencias internacionales, pero no ha llegado a dar ese do de pecho, y el caso de Portugal, quien es el vigente campeón de la competición, quien tiene un cuadro a mi parecer mucho mejor que aquel que terminó levantando la copa en el 2016 frente a la selección de Francia, y que creo que en el papel es un partido donde ambas selecciones pues viven un momento muy interesante. Ahora, en el caso de Inglaterra contra Alemania, también es un partido que me parece muy atractivo. Sin embargo, por el momento que pasan los alemanes, me decantaría más entonces por Bélgica contra Portugal. Ahora, Croacia contra España es un duelo que en lo personal me parece bastante atractivo. De igual forma, España, que empezó con muchas dudas este torneo, y Croacia, la subcampeona del mundo, Josema. Pues mira, en realidad son partidos, la gran mayoría de ellos muy parejos. Bien lo mencionas, Alemania no pasa por su mejor momento y me parece que pasa de panzazo, sí, literal. Sí. Inglaterra tiene por fin esta oportunidad de dar un do de pecho, de eliminar a su más grande rival, acérrimo rival. Los ingleses odian a los alemanes deportivamente hablando, y siempre se les han atragantado, salvo el Mundial del 66. Me parece que ha sido su mayor triunfo sobre ellos, ¿no? Así es, y bueno, la Euro muy interesante. Tenemos ya en la línea telefónica a Eleazar, quien es Eleazar Molina, presidente de Cocodrilos de Lázaro Cárdenas, para esta entrevista. Muchas gracias por tomarnos la llamada, Eleazar. Sí,
Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas ¿Me escuchan gracias. bien? Gracias, Eleazar. Te saludamos desde el panel de Ecos del Quinceo con mis compañeros José Manuel Díaz y Humberto Torres. Pues vamos a platicar un poco de Saludos. cómo fue en sí la temporada para Cocodrilos de Lázaro Cárdenas. No se lograron algunos objetivos, pero ustedes cómo percibieron este torneo. Pues mira, al principio un poquito complicado, sobre todo porque cambiamos de entrenador a una semana de iniciar los juegos. Sí. Entonces eso, bueno, pesó un poquito, tanto en el ánimo de los jugadores, el técnico venía pues sin conocimiento de ellos y pues fue un poquito complicado al principio. De la fecha 12 en adelante las cosas fueron cambiando poco a poco, el equipo empezó a jugar un poco mejor, se dieron buenas cosas durante la temporada y donde vi que cayó el equipo un poco fue cuando jugamos contra Degollado, que se vino una bronca y nos suspendieron más o menos 6 jugadores. Sí. Y algunos por varias fechas, y de ahí en adelante como que el equipo cayó en un bache que no pudo recuperarse. O sea, yo no lo sentí así de esa manera después de venir jugando muy bien, de hacer ese tipo de partidos. Ese día Degollado vino con varios jugadores que reforzaban a la segunda de la piedad. Entonces venía muy muy reforzado y con ganas de ganar, porque andábamos creo que como a 1 o 2 puntos de diferencia. Sí. Entonces después de ese partido y de las sanciones, entonces sí se nos complicó un poco el término de la temporada. Y sentí que no llegamos de buena manera a la liguilla. Claro. Pero bueno, teníamos la esperanza de que eso se pudiera dar y poder continuar en la siguiente fase, pero bueno, nos quedamos en la primera. Claro, como siempre, ¿no? Los equipos enfrentan algunas dificultades, pero ¿qué es lo que más rescatarías de esta temporada, donde también sabemos que fue atípica? De hecho, ustedes fueron de los clubes que casi no tuvieron casos positivos de COVID. Así es, ¿no? Tuvimos uno solamente en la primera muestra de la primera la primera prueba, que fue el inicio de la temporada. En la segunda vuelta, que también nos lo solicitaron, no tuvimos ninguno. Todo ahí funcionó muy bien. Obviamente pues fueron cosas ya dentro del fútbol las que nos fallaron al final. Eleazar, te saluda Humberto Torres. Me gustaría preguntarte, ¿qué es lo más complicado de formar un equipo en este tipo de categorías? Bueno, mira, lo más complicado pues es lo económico, definitivamente, eso es lo más complicado. En la cuestión de traer jugadores, de formar el equipo, pues la costa es atractivo, vamos a decir. Hemos tenido 12, 14, hasta 15 jugadores de fuera y les gusta, les gusta venir a jugar acá. Sí. Y ya nos acomodamos el resto del equipo con jugadores locales. Pero lo más lo más difícil para un equipo de tercera división es la economía, y más este año que pasó, porque no había acceso al público, que a nosotros aquí el público siempre nos acompañaba 300 hasta 500 personas por partido. Nosotros esa temporada, cuando ya iniciamos o retomamos la afición, empezamos a cobrar 100 pesos y la gente los pagaba. Entonces, teniendo fue muy costoso la temporada pasada por esa situación de que la pandemia. Cuando ya se acomodó un poquito, las cosas se acomodaron un poco. Pero bueno, tu pregunta era que era lo más difícil para un equipo de tercera división, pues es la economía, y sobre todo que nosotros tenemos muy retirados las distancias de salidas, y a veces algunos equipos en Querétaro, que había 9 equipos de Querétaro, jugaban a las 10 o 12 del día, 2 de la tarde, entonces nos tocaba a veces irnos un día antes o viajar muy temprano, y pues eso hace los costos un poquito más pesados sobre todo. Profesor, lo saluda José Manuel Díaz, un gusto. Hola, José.
¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje esta temporada de todo lo que vivió? Hablando de esta parte de lo económico, del COVID, de las distancias y demás, del mismo plantel, los jugadores. ¿Cuál fue su mayor aprendizaje? Bueno, el mayor aprendizaje que me puede dejar esta temporada, pues, mira, los jugadores en sí como tal, a veces no miden la responsabilidad que tiene uno como directivo o como presidente, y muchas veces sobre todo los locales, Sí. a veces de repente se te escapan a jugar a las ligas municipales, o algunos que de repente en algunos partidos de Querétaro o en algunos lados hay visores de equipos de primera división o algo, y les endulzan el oído a los muchachos y agarran y se van. Entonces, mi mayor aprendizaje en esta temporada fue decir, una tercera ya no la quiero, porque los chavos están en edad de que puedan ir a equipos de primera división en sus fuerzas básicas, categorías 17 o 20, y de repente agarran y se van, como si tú no le hubieras dado una formación, hubieras hecho un gasto, le hubieras gastado mucho en ellos. Y me sucedió esta temporada que varios jugadores de repente, no, pues que se fueron a visorías. De hecho, también ese tema de castigos que dimos por indisciplina a esos jugadores también nos afectó a nosotros. O sea, porque hubo varios que de repente, no, pues que se fueron a visorías. Y se iban así sin pedir permiso porque no les dábamos permiso nosotros. O sea, sabían que no tenían permiso. Y que finalmente ni quedaban, ¿eh? O sea, a veces los chavos en tercera división, en estas edades, no tienen una buena estabilidad, no tienen emocionalmente no están bien, mentalmente no están bien, y eso afecta al equipo muchas veces. Y el aprendizaje que me quedó fue ese, que simplemente no me gustaría volver a hacer una tercera división, porque hay mucha indisciplina. Claro, ¿cómo se sienten al no haber cumplido el objetivo de ascender? ¿Lo seguirán buscando el próximo año? ¿Van a continuar? No vamos a continuar. Le comentaba que ya tercera división no está en nuestros objetivos hacerlo. Nuestra intención es buscar una segunda, pero lo vamos a hacer de manera planeada durante este año que viene, para jugar en el ¿cómo se llama? En la competencia que sea 2022-2023. O sea, van a estar un año en stand-by, digamos. Vamos a estar un año en stand-by, exactamente. La categoría la tercera, pues tenemos intenciones de venderla, de prestarla, de ver quién se quiere quedar con ella, pero este año lo que pretendemos es continuar un poquito más en el estadio, avanzarle más, para que la siguiente temporada en ese estadio podamos jugar en segunda división. Eso es un hecho. O sea, este año que dejemos pasar, la siguiente temporada la jugamos en segunda división. Pero ahorita el plazo es muy corto. Ya platicamos, de hecho, en una reunión virtual con el presidente Vázquez de la segunda división, sí, para ver las condiciones y todo eso, pero ya están muy próximos. O sea, los registros, eso ya están en proceso. Ya me parece que en este mes de junio o julio ya quedaban. Entonces no nos da la oportunidad para nosotros poder hacer una buena planeación para la segunda división. Entonces queremos dejarla en stand-by, aunque se enfríe la afición y todo eso, pero al final económicamente ahorita para una segunda división no estamos preparados, ni tampoco el estadio está preparado. Entonces vamos a dejar pasar este año, y el siguiente año ya entraríamos con una segunda división. Tercera división ya no está en nuestros planes. Claro, todo sea para mejorar. Pues muchísimas gracias, Eleazar, por recibirnos esta entrevista. Vamos a seguir muy pendiente de lo que suceda con Cocodrilos y los esperaremos pues en su regreso triunfal. Muchas gracias, Eleazar. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos al panel. Gracias, saludos. Hasta luego y al público. Saludos, muchas gracias por la entrevista. Y bueno, con este tema llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. José Manuel, muchas gracias. El bonito programa. Gracias Mitch. Y bueno, pues mira, para que vean los amantes de lo deportivo y del fútbol, que no es fácil tener un equipo de fútbol, ¿eh? Todo lo que te tienes que someter, y de pronto problemas que mucha gente no piensa que suceden, pero
Por eso es tan complicado, no cualquiera, ¿no? Claro. Humberto, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de jueves a este programa con muchos temas del deporte michoacano y la Euro también. Mitch, muchísimas gracias. Josema, muchas gracias. Y pues agradecerle a toda la gente que se quedó con nosotros el resto de la hora. Así es, los esperamos mañana, ya sabe, a la 1:00 en punto con nuestro programa por Facebook Live. Que tenga muy bonito jueves. Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500,000 usuarios mensuales, sin invertir un solo peso, totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate,